Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en un programa más. Estamos esperando al doctor Tomasini y a Cecilia Valderrama, que se van a incorporar en instantes. Y para no perder el link de conexión, me he ofrecido a dar inicio al programa. Voy resumiéndoles de alguna manera pues la clasificación de las preguntas que hemos venido llevando a cabo en estos días, de todas las que han hecho ustedes, no sin antes hacer algunas aclaraciones que conviene reiterar, a pesar de que, bueno, pues ya se han hecho en programas anteriores. Relativo al Santo Rosario, a las devociones, es decir, novenas, oraciones tradicionales que todos hemos hecho durante muchos años y demás. Bueno, en ningún momento se ha afirmado por parte de nadie que no haya que hacerlas. Nadie ha dicho que no hay que hacer el Santo Rosario, nadie ha dicho que no hay que hacer la novena, a cualquiera de las que devocionalmente se llevan a cabo, ¿no? Nadie ha dicho que no hay que hacerla con la misericordia. En fin, en ningún momento se ha dicho que no haya que hacerlas. Lo que sí se ha dicho es que en la divina voluntad, nuestro Señor Jesucristo ha dado a conocer un nivel ya superior en la oración. Es decir, hay una oración que hacemos, la de siempre, la conocida desde nuestra humanidad, con la limitación que tenemos nosotros como humanos, y tiene un alcance limitado en proporción a lo que somos seres limitados. Por tanto, lo único que se está diciendo es que el Señor nos ha enseñado, en las revelaciones del libro del cielo, nos ha enseñado otro modo de orar, que es como lo hacía Él. Y le dice a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, ora, pero ora como oro yo. Entonces le dice cómo tiene que hacerlo. Es decir, se trata de unirse, fundirse con el Señor para poder orar en otro plano, en el plano del no tiempo, en el plano divino, en el plano de Dios. Hablamos de una oración de altísima frecuencia vibracional. Estamos hablando de una oración con el mismo Jesucristo en unidad con Él. Entonces, estamos hablando de una oración que hace Jesús con nosotros. No puede tener el mismo alcance que si la hago yo en solitario. Por tanto, lo único que se está diciendo es que el Santo Rosario se puede hacer, sí, pero en otro modo distinto. En vez de recitar 10 Ave Marías, que es una oración vocal, que sí, que le gusta a la Virgen María, porque es de alguna manera, pues es rememorar ciertos misterios, ¿verdad? No pasa de ser una oración vocal, pero sin embargo, si lo hacemos en la divina voluntad, que ya sabemos que es la posibilidad de trasladarnos al no tiempo, donde todo está en acto, donde todo se está produciendo, donde todavía está presente el nacimiento del Señor, está presente la crucifixión del Señor, está presente toda la vida del Señor, está presente la creación, las obras de la creación, está presente las obras de la redención, está presente las obras de la santificación. Por tanto, estando esto en acto, estando esto presente, el Señor nos enseña un modo de hacerlo en unidad con Él para poder trasladarnos a los distintos escenarios donde se está produciendo aquellos hechos que narran los misterios del Santo Rosario. Entonces nos da el alcance de estar viviendo aquel misterio, no meditando, viviendo. Y si podemos estar viviendo aquel misterio en cuestión, estamos volviendo a repetir, dice el Señor, los mismos sucesos y episodios que se produjeron en el momento que se originaron. Por tanto, nos está dando a conocer un modo de orar en el ámbito de Él, en el ámbito de Dios, con el alcance que tiene. Es un alcance de la divinidad,
Por tanto, como dice el Señor, un acto hecho en mi divina voluntad origina una vida divina. Una vida divina que origina un hilo de luz que se instala en el alma de la criatura como propiedad. Por tanto, reafirmamos, nadie, ni el doctor Tomasini, ni nadie, por lo menos en el entorno que nos rodea, en ningún momento ha dicho que no se haga el rosario. No, ni que no se haga una novena, una coronilla. Nadie ha dicho que no se haga. Sí se ha dicho que tenemos un medio a nuestro alcance, que es el modo en que el Señor le dice a la Sierva de Dios, Luisa Picarreta, cómo quiere Él que lo hagamos. Hasta ahora que el Señor nos haya dado a conocer este don de dones, indudablemente, hacíamos aquello hasta donde conocíamos, hasta donde sabíamos. Desde el momento en que el Señor nos da a conocer otro modo de orar, pues aprovechémoslo y hagámoslo. ¿Por qué? Porque los efectos se extienden al orbe. En la divina voluntad es Dios mismo quien en su mundo, en el plano donde Él mora, en la eternidad, cualquier oración hecha unido a Él tiene unos efectos que se multiplican y se expanden en todo el orbe. Luego el alcance es infinito. Por tanto, siendo nuestra oración limitada, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, lo que se recomienda es que si el Señor nos ha dado a conocer un modo de orar con una potencia que es la que Él tiene, la divina, ¿por qué desaprovecharlo? ¿Por qué desaprovecharlo? Pero nadie, absolutamente nadie, ha dicho que no haya que hacer el Santo Rosario. Ni la coronilla, ni ninguna otra devoción. Nadie ha dicho esto. Solo que conociendo un modo mucho más perfecto de orar, como el Señor le dice a la Sierva de Dios, aprovechémoslo. No sería coherente que conociendo un modo de orar con un alcance infinito, porque es Jesús quien lo hace con nosotros y nosotros con Él, hagamos una oración finita con alcance limitado porque lo hacemos nosotros solos, como hemos venido haciendo hasta ahora. Esto sí se ha dicho. Otra cosa es que a veces se puede interpretar de un modo u otro, ¿de acuerdo? Pero quien no pueda, quien no sepa orar en la divina voluntad, haga lo que venía haciendo y en paralelo vaya conociendo el modo de orar en unidad con Jesús. Es decir, el modo de orar en la divina voluntad. Mientras no sepamos esto, ¿seguimos haciendo el rosario? Por supuesto. Y cualquier devoción. Mientras no conozcamos. Pero cuando conozcamos, es que no va a hacer falta decir nada, porque vamos a ver la enorme diferencia de los efectos que tiene en nuestra vida de forma además instantánea. Por tanto, reiteramos, reafirmamos siempre lo mismo. Es el conocimiento quien nos va a dar el alcance de nuestros actos. Cuando empiece a conocer, voy a empezar a cambiar mis hábitos, pero porque es mucho más conveniente, porque estamos hablando de orar en unidad con Jesús. ¿No? Entonces, si hasta ahora he orado yo solo, conmigo mismo, y ahora me están diciendo que Jesús quiere orar en unidad conmigo, y yo en unidad con Él, y que el alcance de esa oración es a todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. ¿A qué esperamos? Bueno, tenemos aquí al doctor y a Cecilia. Gracias. Bienvenido. Gracias. Bienvenido, Está usted doctor. muy despejado. Perdón, pero estábamos en una plática con algunos sacerdotes. Ah, estupendo. Eso siempre es una buena noticia. Sí. Bendito sea el Señor. Mire, doctor, estamos haciendo unas aclaraciones porque como es el día de las preguntas hoy, entre algunas de las preguntas, de las muchas preguntas que han hecho, pues decía Cecilia y comentábamos que sería oportuno, en vez de hacer esas preguntas que se han hecho muchas veces, aclarar. Y eso es lo que estábamos haciendo en este momento, aclarar que nadie ha dicho que no hay que hacer el Santo Rosario. Que lo que se ha dicho es que hay otro modo de orar como el Señor le dice a Luisa, como ora Él, pero que mientras no conozcan cómo se hace, que continúen haciéndolo. Y que cuando ya conozcan lo que el Señor nos pide, empezarán a cambiar.
Pero nadie ha dicho en ningún momento, ni el doctor, ni aquí ninguno de los presentes, nadie ha dicho en ningún momento que no se haga el Santo Rosario. No, esto no es algo que se haya dicho aquí. ¿De acuerdo? Y lo mismo que si ir a la Eucaristía, como hay varias preguntas que dicen, y para ahorrarnos el tiempo, ¿cómo se puede decir o entender que aquí se haya dicho que viviendo la divina voluntad no hay que la Eucaristía? Nada más lejos de la realidad. Se ha dicho todo lo contrario. Lo que pasa es que esa Eucaristía ya es otra dimensión, como he explicado muchas veces. Ya estamos hablando de que va Jesús a comulgar conmigo, y se comulga a sí mismo. Y se repiten los efectos de su primera comunión y consagración allá en el cenáculo. Esto sí se ha dicho al doctor muchas veces, pero no lo contrario. Por tanto, devociones. El Señor dice que las devociones, cuando conozcamos qué es la divina voluntad, dejaremos de hacerlas por nosotros mismos, porque tendremos a nuestro alcance un conocimiento que hasta ahora no era conocido, y que se trata de un salto exponencial, cuántico, a otro mundo, al plano de Dios, nada menos. Entonces, dicho esto, que quede claro, ¿no? Que cada cual, que quien conozca sabe muy bien lo que más le conviene, y quien no conozca que continúe haciendo lo que hacía, pero que se interese por conocer más, porque va a cambiar, en cuanto lo conozca, el modo de orar. Así que eso es algo que queríamos dejar de antemano, que claro. Sí, doctor. Sí, mira, yo creo que hay se está tratando de poner todo lo que se dice de la divina voluntad, se está tratando de poner, pero con lo que dicen otras personas. O sea, en la actualidad ya hay demasiadas personas hablando de divina voluntad y efectivamente dicen cosas que a veces no son reales. ¿De dónde las sacan? No sé. Pero creo que esto es necesario puntualizarlo. En estos programas, aquí con nosotros, se ha dicho que la comunión ahora es más necesaria que antes. Más necesaria. Porque el alma que vive en la divina voluntad es la única que le puede dar a Jesús reparaciones completas, amor completo, gloria completa a nombre de toda la familia humana. Jesús, cuando se comulga a sí mismo. O sea, Él pone todas sus obras, todas sus reparaciones, todos sus sufrimientos para salvaguardar su vida sacramental de todas las ofensas y de todos los sacrilegios que se pueden hacer a través de la historia. Ahora, el alma que vive en la divina voluntad puede tomar esa comunión y ofrecerla en cada comunión que haga y ofrecerla a nombre de toda la familia humana, reparando por todas las ofensas y todos los sacrilegios. Por lo tanto, la comunión ahora es más necesaria, incluso para Jesús, y no tanto para el alma que vive en la divina voluntad. Ahora, para el alma que vive en la divina voluntad también tiene función, y la función es hacer crecer la vida divina que se está poniendo en el alma. Por lo tanto, el que digan que no se debe comulgar, no sé dónde lo oyeron, pero por favor que se fijen dónde lo oyeron. O sea, no, con nosotros no. En otros programas que hablan de divina voluntad, que ya hay demasiados, y que desafortunadamente se dicen cosas que no son reales. Por eso es que siempre les insistimos que cuando oigan algo, que no les parezca, que pregunten inmediatamente dónde está en el libro de cielo. Que no sean opiniones personales, ¿sí? Que no sean opiniones personales, porque por muy buena intención, por muy buena voluntad que tenga la persona, a veces se distorsiona
y se exagera y se pone lo que Jesús nos dice, se pone en un punto que se sobrevalora. Ciertamente el vivir en la divina voluntad es tener a Jesús continuamente con nosotros, sí. Vivir en la divina voluntad es todo acto que se haga en la divina voluntad es una Eucaristía. Jesús dice que lo que hace el sacerdote con la hostia en el momento de la consagración, su voluntad lo hace en cada acto de criatura, consagra cada acto de criatura, generando una vida divina ahí. Eso es verídico, pero decir que no es necesario comulgar, nunca se ha dicho. Que no es necesario ir a misa, total y absoluta aberración. De falso. Que no es necesario orar, por favor, que se entienda, la oración como recitación, ya no. Ahora, nuestra vida se debe convertir en oración. Ese es el punto. Ahora, para entender eso se necesita empezar a ahondar en lo que es la divina voluntad. Pero mientras llegan a eso, sigan rezando como quieran, como lo han hecho siempre, pero pongan esos actos en la divina voluntad. O sea, porque el hecho de recitar, pues son actos. Bueno, pónganlos en la divina voluntad, pero no se queden amarrados en eso. Poco a poco, a través del conocimiento, a través de la lectura, van a ir entendiendo lo que quiere decir que nuestra vida se convierta en oración, que nuestra vida se convierta en adoración, que nuestra vida se convierta en amor. Es lo mismo que Dios. Dios no es que me ame ahorita y mañana no, y al rato un poco más y después un poco menos. No. Dios me ama continuamente dándose totalmente Él. Y así es como Él ama, continuo, en totalidad. Bueno, de la misma manera debemos ser nosotros. ¿Y qué es la oración sino un acto de amor? Por lo tanto, en el momento que mi vida se convierte en amor continuo, en ese momento mi vida se convierte en oración. O sea, que quede muy claro, aquí en este programa, cuando menos, o sea, con nosotros, nunca se ha dicho que no hay que comulgar. No, al contrario, se ha dicho todo lo contrario. Por eso, el problema es que se pasan programas donde todo el mundo habla. Y donde todo el mundo habla de divina voluntad y no se les corrige. Entonces, ahí están las equivocaciones. Bueno. Muy bien. Pues además de saludarlos, pues nosotros hicimos una como clasificación de las preguntas y respuestas. Si me hace favor Jesús de comenzar, ya hizo la aclaración correspondiente y ya podemos nosotros empezar a hacerle las preguntas que nuestro público nos hizo favor de hacernos llegar en el chat, ¿verdad? Y que nosotros nos dimos a la tarea de ordenarlas y todo a través de nuestra hermana Mayra de los Ríos. Le agradezco mucho su ayuda, ya que sin ella no podría, es que es mucho trabajo, mucho trabajo. Así bueno, que pues sí, perdón. Adelante. Ahora sí, como dicen, disparen. ¿Qué hago? ¿Le disparo la primera? ¿Le disparo la primera? Pues sí, de una vez. Porque aquí dice, soy servidora de liturgia y adoradora nocturna. En caso dado, ¿ya no podría dar servicio en liturgia? Fíjense la manera de preguntarlo, que es bastante tendencioso. Capcioso. Ya no podría. No. Podría hacer lo que quiera. En la divina voluntad. O sea, por favor, podría hacer lo que quiera. El punto está en si se puede o no se puede hacer en divina voluntad. Jesús nos dice una cosa que necesitamos también como madurar mucho en nuestra mente.
nos dice que poco a poco, en la medida que vamos adentrándonos en la divina voluntad, Él nos va a ir poniendo el fastidio en todo aquello donde antes nos sentíamos atraídos, llamados. Por lo tanto, si en un momento dado yo empiezo a, bueno, estoy tratando de vivir en la divina voluntad, estoy leyendo, me estoy adentrando en esto y empiezo a sentir fastidio en lo que antes hacía, ese es el signo de que es Jesús quien me lo está poniendo, déjelo. Si no siente fastidio, siga adelante. Pero si entendamos que todo lo que hagamos desde nuestra voluntad es por gusto personal, es para darle gusto a mi voluntad, para darle gusto a mi inteligencia. Y entonces es ganancia propia y esas son cosas que no nos permiten vivir plenamente en la divina voluntad. Porque a veces hago demasiadas cosas que son activismo y que ni siquiera son la voluntad de Dios, aunque no sean actos malos. Pueden ser Así actos es. buenos, pero ya no son en divina voluntad porque ya es que te los va quitando Dios. Yo lo que veo es que te lo va quitando Dios y se te va hasta olvidando que tienes que hacer algunas cosas que antes hacías. Ya ni te acuerdas que las tienes que hacer. Ya ni te acuerdas. A mí lo que me ha pasado, ni me acuerdo. Antes hacía esto, ¿por qué ahora ya no lo hago? Pues porque ya no lo necesito a Dios, ¿no? Entonces yo creo que esto es a lo que se refiere, ¿no? Si el Señor se lo sigue pidiendo, pues que lo siga haciendo y el Señor demostrará que ya no lo tiene que hacer si no lo tiene que hacer, ¿no? Así es. Yo creo que necesitamos como, perdón por lo que voy a decir, pero ahorita les digo por qué lo digo. O sea, estamos necesitamos madurar. Sí. Madurar. Sí, yo creo que sí. Y hay preguntas que son, yo diría, perdón, pero muy infantiles. No es agresión, por favor, que se entienda, no es agresión. Pero estoy leyendo una pregunta que dice, ¿por qué Dios no creó a Adán como un pequeño y lo hizo adulto? No quiso. No aparte de que no quiso, ¿cómo hubiera podido sobrevivir Adán si no tenía el conocimiento, no tenía todo lo necesario para poder sobrevivir? No tenía no tenía una mamá que lo enseñara, no tenía una mamá que lo alimentara. En fin, o sea, vamos tratando de subir un poquito, o sea, y hablar sobre la divina voluntad, ¿sí? Sí, doctor. Bueno. A ver, ¿usted quiere hacerle una o yo me sigo? Como usted quiera, Cecilia. Tenemos los dos las preguntas, así que... Las 5, que usted haga las 5 de este que estamos haciendo. Bueno. Hay una, doctor, que engloba muchas y que es muy, muy importante. Todas lo son, pero esta especialmente porque volvemos a la tendencia esta de las relaciones entre hombre y mujer, que tanto da que hablar y que impera en la sociedad, ¿no? El doctor siempre se hacía así. Y vuelven a reiterar, ¿no? Es decir, alguien que está en pareja, la pregunta es, le estoy dando todo el contexto para que usted ya sepa por dónde van los tiros, ¿no? Pero la pregunta es, ¿alguien que está en pareja puede entrar en divina voluntad? Pues ya se ha dicho muchas veces que no, y las causas, pero nuevamente se lo hago hacer. Pero como hay otras que tienen relación con esta, con lo mismo, ¿no? Pues... A ver, espérame. ¿Quién ha dicho que no? En parejas, si viven en matrimonio, sí, ¿por qué no? Está queriendo decir con relaciones sexuales. Sí. Y la relación sexual es un acto y puede ser un acto divino. Por eso, pero no está casado. Si no está casado. Espérame. Esto hay que dejarlo muy claro. O sea, vamos a la creación del hombre. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad de la creación. Crecer y multiplicaos. Crecer y multiplicaos. ¿Por qué?
porque Dios quiere tener hijos suyos. Dios quiere multiplicar su vida en este mundo y para eso necesitaba la concurrencia del ser humano, porque a través del ser humano iba a poder multiplicar su vida. O sea, en un momento dado, el hombre pone el cuerpo y Dios pone la parte espiritual. Y no solo la parte espiritual creada, sino se pone él mismo en el hombre para darle vida y para hacerlo uno solo con él. Bueno, entonces, en un momento dado, o sea, cuando Dios forma a la mujer, no la crea, la forma, o sea, la saca de Adán, porque Dios ya había puesto todo en Adán, había puesto tanto la parte masculina como la parte femenina. Entonces la saca de Adán y es complementaria a la naturaleza masculina. No son iguales, así que todas aquellas personas que quieran igualar al hombre con la mujer están en un tremendo error. No somos iguales. No hay superior e inferior, son complementarias. ¿Y complementarias para qué? Para la reproducción. O sea, creced y multiplicaos, henchid la tierra, o sea, llenadla. Bueno, nos está hablando de multiplicación de seres humanos que van a la larga a ser hijos de Dios, no nada más del hombre. ¿Podemos afirmar esto así rotundamente? Por supuesto que sí. Primero, ¿cuál es la tentación que Satanás le pone a Eva? No saben ni siquiera cómo se van a reproducir. O sea, Dios no quiere que sean iguales que Él. Dios es un envidioso. Dios los quiere tener sojuzgados. Ni siquiera saben cómo se van a reproducir. Y entonces la tentación empieza en ese punto. Le enseña el acto de las bestias. La empieza a excitar por medio de la palabra, hasta que Eva por fin anhela tener ese acto. Y eso, en ese momento, o sea, Eva ya comió del fruto, ya le creyó al tentador, y en ese momento, como es un acto que no puede llevar a cabo por ella misma, y no me estoy refiriendo al acto sexual, me estoy refiriendo a la procreación. Es un acto que ella no puede llevar por sí misma. Por eso recurre a Adán. Adán cae, o sea, a Adán le agrada el fruto, le gusta el fruto y cae. Bueno, ¿qué pasa cuando se presenta Dios y les dice, están desnudos? ¿Quién les hizo saber que están desnudos? ¿Que acaso comieron del fruto? Y empieza a dar lo que aparentemente son castigos, pero no son castigos, son consecuencias de haber perdido los dones que Adán y Eva tenían. A la mujer, o sea, ¿qué le dijo? Parirás los hijos con dolor. Y, cosa curiosa, te sentirás, tu marido te dominará y te sentirás atraída hacia él por tu apetencia, o sea, por tu deseo. Lo mismo que la llevó a ir a Adán para inducirlo a comer el fruto, es lo mismo que induce a la mujer ahora para recurrir a su esposo, a su marido, en fin. Una vez que está santificado esa unión, el acto sexual es santo, porque el acto sexual lleva una finalidad, y la finalidad es la reproducción. ¿Que va asociado al placer? Sí,
pero ese placer, o sea, tiene una relación directa con la procreación, porque tanto en el hombre como en la mujer, el orgasmo es, en el hombre es el poner la semilla, el poner el semen en la vagina. El orgasmo en la mujer es una contracción de los músculos de la parte superior de la vagina, atrapando a esa semilla, a ese semen, para que no se pierda y que pueda madurar dentro de ella. O sea, el acto lleva la finalidad de procreación. El problema es que nosotros ahora hemos dejado de lado la procreación y hemos puesto el énfasis única y exclusivamente en la parte placentera. Ahora la procreación se convirtió en un accidente y la parte placentera es la que buscamos. Estamos pésimos. Entonces, definitivamente eso es malo. Pues claro. Porque es estar yendo en contra de la voluntad de Dios. Pero mientras el acto sexual sea llevado a cabo con la finalidad, no con la finalidad, sino abierto a la vida. O sea que si esa relación trae como consecuencia un embarazo, adelante. Y se recibe con agrado, se recibe con gusto. Y ojalá que las personas tuvieran el deseo de un hijo cada vez que tienen una relación. Claro. Entonces, cuando la unión entre hombre y mujer es una unión bendecida por la iglesia sacramental, o sea, ahí es un acto divino y no merma para vivir en la divina voluntad. Cuando ese acto se convierte únicamente en placer, en búsqueda de placer, evitando de cualquier manera la reproducción, ahí ya hay una culpa. Y ese acto no es divino, y con ese acto nos salimos de la divina voluntad, cuando única y exclusivamente va la búsqueda del placer, cuando usamos medios anticonceptivos. En fin, entonces que no digan que el acto sexual es malo. El acto sexual es un acto creado por Dios para la procreación, para la reproducción de hijos de Él y a hijos del hombre. Por lo tanto, es un acto santo, es un acto divino. ¿Sí? Entonces, que quede como muy claro. Entonces, tanto la palabra de Dios, creced y multiplicaos, la tentación del demonio a Eva, no saben cómo se van a reproducir. La lleva al punto de desear reproducirse. Y acude a Adán porque no lo puede hacer sola. Y entonces a Adán también le agrada, peca, viene todo lo que sabemos, y el castigo a la mujer va sobre la parte sexual y la parte reproductiva. Tendrás a tus hijos con dolor, los parirás con dolor, y tu apetencia te llevará a tu marido y él te dominará. Son consecuencias del pecado, y qué raro que tanto la consecuencia como la finalidad, como la tentación, como el acto real de comerse el fruto fueron sobre la reproducción. En fin, entonces, que no se vuelva a decir eso. Sí, o sea, porque es santo. La relación entre hombre y mujer en el sacramento del matrimonio es santa, es querida por Dios. ¿No? Así es. Es querida por Dios porque es parte del mandato en el paraíso, creced y multiplicaos. Es parte del mandato, ¿no? Aquí hay una pregunta que también, por favor, si estoy entendiendo lo que creo entender, dice, ¿y hacerlo en grupos de familia es de Dios? Perdón, pero la relación sexual es pareja. No hay intercambio, no hay triángulos, no hay cuartetos,
no hay sextetos, no hay nada, es dos. Sí, lo demás es pecado, es un pecado gravísimo, Por eso, gravísimo. pero por eso les digo que como que necesitamos crecer, necesitamos poner un poquito de atención en lo que estamos pensando o en lo que estamos haciendo. Hay veces en las que se participa de un acto marital en grupo. Perdón, pero eso no tiene ninguna relación con Dios. Hay ocasiones en que se le pide al hombre o a la mujer que tenga relaciones con otros. Total y absoluto, no sé cómo llamarlo, pecado mortal. Sí, es Un hombre que disfruta de que su mujer esté teniendo relaciones con otro debería de estar en el manicomio. sí, horrible. O sea, no hay otra. Debería de estar en el manicomio para tratarse. Tiene un problema mental tremendo. No, es gravísimo. La pareja que van a reuniones para que tengan relaciones, pero con otras parejas, digo, perdón, ¿en dónde estamos? En un grupo, disculpen, no es peyorativo, bueno, sí es peyorativo, en un grupo de animales. Sí, tiene toda la razón. Nada más. Donde lo único que cuenta es la cópula y el orgasmo. Hazlo con quien quieras, donde quieras y por donde quieras. Perdón por la brusquedad de decirlo. No, no, doctor, es correcto, hay que decir las cosas como son. Hay que decir las cosas como son, sino porque van a decir que nosotros aquí dijimos, quién sabe qué dijimos, ¿no? Además, pues es que la relación entre hombre y mujer en el sacramento del matrimonio es sagrada, es sagrada. Esa es la Así unidad, ¿no? es, Del matrimonio, un solo hombre con una sola mujer. Y esa así fue la es. evolución del cristianismo respecto de las anteriores culturas, ¿no? Que Ujú. tenían su harem y tenían no sé cuántas mujeres o no sé cuántos hombres y era aquello una mezcla espantosa. Y el cristianismo vino a depurar todo esto y a hacerlo santo, ¿verdad? O sea, y a hacerlo santo y a darle al sacramento del matrimonio el máximo nivel, porque es querido por Dios. Dios quiere el sacramento del matrimonio porque en él se hacen sus hijos, se crean sus hijos, los hijos de Dios, ¿no? Así es. Aquí Bueno, me pregunta una persona, dice, mi acercamiento a la iglesia ha alejado a parte de mi familia. ¿Por qué ocurre esto y cómo puedo ayudarlos a acercarse a Dios? ¿ustedes creen que yo he venido a traer la paz? Se equivocan. He venido a traer la guerra. Dos en una familia, o sea, 2 contra 3, 3 contra 2, padre contra hijos, hijos contra padres. O sea, ese es el punto. Entonces, Dios no viene a traer la paz, viene a traer la guerra. ¿Sí? O sea, esto suena así como decir, espérame, ¿de qué me hablas? No, viene a traer la guerra porque sabe perfectamente la naturaleza de nosotros y la naturaleza de nuestra voluntad. Así que en términos generales, o sea, Él sabe que va a haber un rechazo por muchos. Entonces, cuando una persona se empieza a acercar a Dios, generalmente hay un enfrentamiento, o sea, un estire y afloje dentro de la familia. Pero hay una cosa muy bella y por favor que esto quede muy claro. Cuando la persona que se está acercando a Dios es firme, se mantiene en ese lugar, en ese puesto, a la larga todos se convierten, si no a seguirla, cuando menos a ya no poner contras. O sea, y eso es una promesa de Jesús. O sea, lo que quiere es la firmeza, lo que quiere es la entrega, ese amor que un alma le puede tener, y Él se encargará del resto. ¿Sí? Jesús, ¿usted quiere hacer alguna pregunta? Yo aquí tengo la...
Sí. Sí. Bueno, en relación, doctora, a los apegos, pues preguntan que si ha fallecido un ser muy querido, se le echa mucho de menos. Entonces dice que si tenemos ese apego y no dejamos descansar al ser querido, es una consecuencia directa. Es decir, el no desvincularnos de él puede llevar a que ese ser querido no descanse en paz. En el momento que alguien muere, en ese momento dice adiós a todo lo que es tierra. Sí, descanso en paz. Y no le influye en su proceso, no influye si los que quedan en la tierra vivos lo extrañan, no lo extrañan mucho, lloran, se afligen. Eso no le interfiere con el proceso que él tiene que llevar. Entonces, en ese momento, una de las cosas que el purgatorio hace es empieza a quitar todo lo que es humano. Y dentro de lo que es humano están los afectos de apego. ¿Sí? Jesús nos habla que en el cielo nos vamos a reconocer, ¿sí? Vamos a reconocernos, vamos a ver quiénes fuimos, pero no va a haber esa relación, digamos, de padre-hijo, de esposo-esposa, sino simplemente seremos como almas, seres que están totalmente unidos en Dios y reconoceremos lo que nos ayudaron para llegar a Él. Pero no habrá ese ligue que hay aquí. La persona que queda aquí en el mundo queda con la aflicción, con el dolor de la pérdida de un ser querido. En realidad lo que está pasando es que el dolor es por ella misma, no por el ser querido. O sea, porque ya no lo va a ver, porque ya no lo va a tener cerca. Pero si entendiéramos, si tuviéramos la fe suficiente de entender que después de esta vida existe otra vida, existe la parte de la vida eterna, y que existe lo que es el cielo, y que existe esa entrega a Dios, yo creo que en vez de afligirnos nos deberíamos de alegrar y decir, ya llegó, ya llegó. Yo siempre lo he comparado a cuando un hijo se recibe, o sea, un hijo que está estudiando, y le cuesta trabajo, en fin, hace mucho esfuerzo, y el día que se recibe, imagínense que nos ponemos tristes y decimos, ya llegó, ay, ya se salió de la escuela, ya no va a ir a la escuela, ahora ya va a trabajar. No, pobrecito, ay. O sea, ¿sí se entiende? Sí, claro. La vida es una escuela. La vida es una escuela de llegar a ser como Dios. La vida es una escuela de llegar a estar con Dios. Una escuela de virtud, una escuela de paz, una escuela de armonía, una escuela de bondad, una escuela de bien, una escuela de misericordia, una escuela de todos los bienes y de todos los atributos de Dios. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos a la muerte podamos entrar a esa gran convivencia, a ese gran momento de unión con la divinidad, y podremos empezar a disfrutar de todo lo que Dios es. Bueno, me voy a entristecer porque mi hijo le está yendo bien, le está teniendo una fortuna, ¿no? Entonces, el problema está en los apegos, el estar apegado a la persona. Y lo que deberíamos estar haciendo es estar amando a Jesús en la persona. Si yo amara a Jesús en la persona, entendería que en ese momento Jesús ha llegado al punto culminante con él o con ella, y que es momento de que ya estén juntos en el cielo.
Así que el apego es algo de lo que Jesús nos habla, que tenemos que desapegarnos. Tenemos que aprender a ver las cosas como son, que ya llegaron a estar con Dios y que eso es la voluntad de Dios. Así que no creo que sea un motivo de gran aflicción, sino simplemente, o sea, el problema es que no vemos las cosas desde el punto de vista espiritual. Lo vemos todo desde el punto de vista material. Lógico, ya no voy a ver al hijo que amo, al papá o a la mamá que amo. Entonces, bueno, nos quedamos ahí, cada quien. Aquí me hicieron una pregunta muy interesante. Dice, ¿nos quedamos en la humanidad de Jesús porque estamos más familiarizados que en su divinidad? O sea, es una pregunta interesante y que nos puede llevar a una profundidad enorme en la divina voluntad. O sea, generalmente estamos acostumbrados a esa familiaridad con Jesús, sobre todo porque hay una relación muy directa. Tiene una humanidad igual que la nuestra. Él ve igual que nosotros vemos, Él camina igual que nosotros caminamos, habla como hablamos, siente como sentimos, le duele como nos duele. O sea, totalmente es unidad con Él. En la medida que vamos avanzando, voy a hablar de la divina voluntad. O sea, en la medida que vamos avanzando en el conocimiento de la divina voluntad, se van perdiendo ciertos apegos, ciertas prácticas que teníamos antes, pero Jesús siempre queda enfrente. O sea, la humanidad de Jesús siempre está presente. Y sobre todo cuando estamos fijos, sujetos a la reparación, que nuestra mente y toda nuestra actividad está en reparar. Que bueno, está bien, pero fijémonos en esto. Cuando lo que estoy haciendo lo enfoco única y exclusivamente a la reparación, estoy olvidando que el acto en la divina voluntad es un acto total. Y que ese acto total, aunque no piense en la reparación, está reparando. Porque la reparación perfecta es la vida en la divina voluntad. Entonces, estoy haciendo actos continuamente y estoy entrando en ese gran, ¿cómo diríamos?, terreno de la divina voluntad. Ahora, el apego, por ejemplo, en Luisa, que le empieza a quitar todos los apegos que tenía, que le pide renuncia a sus virtudes, a sus dones que Dios le había dado, que renuncie a sus afectos, a todo. Llega un momento en que le dice, ahora, antes yo me aparecía, estaba contigo, para tenerte siempre en mi voluntad, tenerte enamorada de mí y que recorrieras todos los actos de mi humanidad. Pero llega el momento en que se le empieza a desaparecer. Antes había momentos en que no estaba con ella, pero era porque quería castigar. Y si hubiera estado con Luisa, Luisa le hubiera como mitigado el dolor y quizá quitado el deseo de castigo. Pero ahora, dice, ahora tengo que alejarme de ti, de la parte sensible, para que te aprendas a lanzarte totalmente en mi voluntad. Y esto, si no mal me acuerdo, hace 2 o 3 programas leímos 2 lecturitas sobre este tema, en donde Jesús le dice que su presencia sensible le es estorbo para vivir en la divina voluntad. Así que bueno, todo lo que sea ajeno a Jesús definitivamente es un estorbo. ¿Sí? Doctor, preguntan
sobre lo que se produce en la Eucaristía cuando llevamos a cabo la comunión en la divina voluntad. Dice, Sí, que Jesús se consagra en la hostia. Jesús se consagra en la hostia, sí y no. Sí y no. Jesús solo no se consagra. Se requiere el acto del sacerdote. O sea, la consagración, igual que todo lo que sucede en los sacramentos, es la participación del acto humano con el acto divino. Entonces, Jesús consagra, pero a través del acto del hombre. El hombre solo no consagra. Jesús solo no consagra, sino se consagra cuando están los dos actos unidos. Pero ahí él se consagra, se come a sí mismo. Cuando él está en la última cena, En él la hace última la cena. consagración en la última cena. Sí. O sea, él usa las palabras, él se usa a sí mismo para Pero está la parte, autoconsagrarse, ¿no? con su parte humana. Está su parte humana, como dice Jesús, y está la parte divina que también le corresponde a él. No es la parte divina sola. A veces nos confundimos, y yo sé que esto quizás se tome a mal, pero Jesús, o sea, cuando lo vemos, siempre lo vemos como Dios. Perdón, pero eso es sí y no otra vez. O sea, Jesús es verdadero hombre. Es la naturaleza humana del Verbo eterno, es verdadero hombre. Y ahora, este verdadero hombre, gracias a la unión total, completa con su voluntad divina, ahora Jesús es Dios. ¿Sí? Pero es a través de esa unión. Por lo tanto, en el momento en el que Jesús consagra, es el acto del hombre junto con el acto divino, y por eso se lleva a cabo esa consagración. O sea, él está usando lo mismo, nada más que en él convergen las dos cosas, lo Así humano y lo es. divino. Él mismo está Así es. asumiéndolas y se está comulgando a sí mismo. Para reparar Todas las malas comuniones. Nos está dando la posibilidad de poder comulgar. Si Él no se comulga a sí mismo, nosotros no podríamos comulgar. Sí, porque no hubiera reparado, él reparó todos nuestros actos y todo lo rehizo, entonces tuvo que reparar todas nuestras comuniones mal hechas. Así es. Esa es la razón, ¿no? Doctor, una pregunta muy convencional y que creo que está en mente de una gran parte de las personas cuando empiezan a vivir la divina voluntad, ¿no? A conocer. Dice, las personas que vivimos del día a día, que siempre tenemos que conseguir el pan diario, ¿cómo sería acaso en que la inseguridad económica no permite vivir la divina voluntad? ¿Y quién le ha mencionado que la inseguridad económica no le permite vivir la divina voluntad? Es una conclusión de la persona que formula la pregunta. Por eso, o sea, la divina voluntad quiere poner su vida en la necesidad económica. O sea, Jesús y María fueron pobres, no tenían nada. Sin embargo, o sea, ahí estaba la divina voluntad en plenitud. Otra de las cosas que necesitamos entender cuando el alma vive en la divina voluntad, Dios se hace cargo de las necesidades de esa alma, incluso de las necesidades materiales. El problema es que ni lo sabemos ni lo creemos. Y entonces esto no se lleva a cabo. Si no hay un convencimiento, si no hay una verdadera fe en esto, definitivamente no se lleva a cabo. Pero cuando tenemos la fe total, la fe completa de que esto así es,
Así Jesús cumple. Jesús cumple. Aquí le hacen una pregunta que me parece muy interesante. Nosotros tenemos atrapado a Jesús en nuestra vida humana, dentro de nosotros, sin permitirle actuar en nosotros como en cierto punto lo estuvo en el vientre de María. Lo tenemos atrapado en nosotros, sin Interesante. darle la libertad de actuar como actuó en el vientre de María. Bueno, como actuó no solo en el vientre, sino como actuó en su propia humanidad. O sea, ¿Jesús es libre? Sí, definitivamente sí. Jesús actúa, o sea, sin importar la parte humana, sí, pero depende de la parte humana para llevar a cabo la finalidad que tiene trazada sobre nosotros. Nunca nos va a imponer algo. ¿Sí? Entonces, Jesús tiene, la divina voluntad quiere formar su vida en todos los estados y en todas las situaciones de la vida humana. Así que la puede poner en la pobreza, en la necesidad económica, en la opulencia, en todo. La gente piensa que el pobre es infeliz y que el rico es feliz. Yo diría al contrario totalmente. El pobre es más feliz que el rico. O sea, el rico tiene que estar siempre preocupado por lo que tiene, por hacer lo que sea, por no perderlo, por la ambición de tener más, en fin, 1000 cosas. El pobre es más proclive a depender de Dios. El rico casi siempre se desprende de Dios porque se siente autosuficiente. ¿Hay ricos que se acercan a Dios? Sí, definitivamente sí. Hay ricos que pueden llegar a desprenderse de la riqueza, no a darla, sino a no depender de ella, sí. Pero la generosidad, el desapego y sobre todo la confianza y el abandono pleno en Dios lo consigue más el pobre que el rico. Es muy fácil cuando yo tengo toda una fortuna que me sostiene y que yo digo, bueno, es que todo esto me alcanza para vivir, no importa lo que venga. Es muy fácil decir yo confío en Dios. Pero cuando no tienes nada, es cuando realmente dices yo confío en Dios. Entonces, no pensemos que el rico es más feliz que el pobre. Se equivoca. El rico tiene más preocupaciones que el pobre. Y el pobre tiene más posibilidad de vivir a Dios que el rico. De experimentar a Dios. Pues está más desapegado, no le queda de otra. Está más desapegado de todo. No es que no le quede de otra. O sea, porque ese es otro de los puntos, como decir, bueno, ya así me tocó y pues ya ni modo. No, es que en realidad vive de la providencia. Y la providencia se experimenta, no se conoce, se experimenta, se vive. Se vive. Y cuando el pobre empieza a ver la providencia de Dios, empieza a vivir de esa providencia. Y es un acercamiento a la divina voluntad grandísimo. Claro, y ya no necesita creer. El pobre ya no cree. El pobre vive de Dios. El pobre vive de la providencia. El pobre vive de Dios. ¿Por qué cuando Jesús viene a este mundo, por qué siempre se acercaba a los pobres y a los ricos no? Bueno, se acercaba a los ricos, pero eran pocos. Casi siempre cuando estaba afligido, cuando el mundo lo odiaba totalmente, él buscaba la compañía de los pobres y se iba con los campesinos, porque ahí había amor. Aunque le dieran un platito, no sé si haya frijoles o no, pero bueno, un platito de frijoles,
con unas tortillas duras, pero eran frijoles y tortillas duras con amor, no como con los fariseos que le daban grandes manjares, pero con odio. O sea, Jesús siempre buscó al pobre, no en la medida de lo que ahora se habla de buscar al pobre, no, sino por amor, porque ahí encontraba el verdadero amor, la verdadera entrega. Estaban desapegados. Así Entonces, si lo es. escuchaban, era más fácil que lo escucharan. Uh-huh. Entonces yo creo que el primer requisito que cuando lees la divina voluntad es el desapego, ¿no? El desapego. Y el pobre ya tiene eso ganado, el desapego. Aunque hay pobres muy apegados, ¿eh? Pero estamos hablando que en principio, ¿verdad? Mira, el desapego se da en todos los niveles. Sí. O sea, el pobre se apega a sus poquitas pertenencias y quizás esté más apegado que el rico. Sí. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque el rico dice, bueno, esto lo puedo recuperar. El pobre se apega más porque sabe que el trastecito todo oxidado, todo sucio, maltrecho, o sea, ese no lo va a poder recuperar. Pero bueno, en la medida que el pobre empieza a experimentar la providencia de Dios, el pobre se desapega. Y algo que es muy curioso, y esto lo deben haber visto, el pobre es más dadivoso que el rico. Ah, claro. El pobre es más dadivoso que el rico. El pobre da lo que tiene, el rico da lo que le sobra. Y eso cuando lo quiere dar. Así que no hay. Pero el punto principal, la divina voluntad quiere poner su vida, formar su vida en todos los momentos y estados de la criatura. Y en todas sus circunstancias, Así es. Lo que quiere Dios en es la que pobreza, en la riqueza, en todo. La salud, en la enfermedad, más que un matrimonio. Así es. Más que un matrimonio. No sé si tiene otra pregunta, Jesús, porque ya se nos acabó el tiempo. Bien, si se acabó el tiempo, hay algunas preguntas más. Usted dirá, Cecilia. Usted es la que tiene el tiempo. Una más. Bueno, pues voy a introducir, doctor, en tres que hablan de lo mismo y así podemos responder a 3 preguntas por economía. Se refiere a la reparación. Van todas en el mismo sentido. Piden dar ejemplos de reparación en divina voluntad en el día a día. Cómo podemos estar reparando continuamente. Y si voy por la calle o escucho ejemplos de conversaciones obscenas o malas palabras, puede ser que haya alguna hora de la pasión a la que poder, digamos, unirme para reparar ese tipo de conversaciones o malas palabras. Y lo cierra, pues, diciendo que, bueno, que cómo se vive la divina voluntad siendo un ama de casa. ¿Siendo qué? Un ama de casa. Por eso es difícil poder contestar así rápidamente, porque necesitamos primero tener una idea que la divina voluntad es unidad. Unidad. ¿Qué quiere decir unidad? Que todo lo que contiene está en ella. O sea, la divina voluntad contiene toda la vida divina, contiene a Dios mismo. Contiene todos los actos de la divinidad y al mismo tiempo contiene todos los actos de Jesucristo, todos los actos de María, todos los actos de todos los santos y todos los actos de toda la familia humana. Ahí está todo encerrado en la divina voluntad. Y la divina voluntad no puede fraccionarse, sino es unidad. Cuando la divina voluntad actúa en un acto de una criatura, se mueve toda ella. O sea, todo lo que contiene dentro se mueve. Y entonces, en un parpadeo, lo que está sucediendo
es que se mueven todos los actos de Jesús en su vida y son actos de reparación. Por lo tanto, la vida en la divina voluntad es reparación. No necesitamos estar haciendo el acto preciso. ¿Podemos hacerlo? Sí. En un momento dado, yo que no tengo ocupaciones, que no tengo nada, me puedo poner, igual que me pongo a rezar, me puedo poner a girar en la pasión de Cristo y a reparar por todo lo que Él reparó. Así que no hay problema, pero si no lo hago, no importa, porque mi vida normal es reparación. Eso en cuanto a la reparación. Claro, para entender esto necesitamos ir afianzando la idea de que en la divina voluntad está todo y que todo se encierra en ella, que no hay diferencia, ¿sí? La otra parte, ¿cuál era, Jesús? ¿En vivir como ama de casa o algo así? Sí, decía una persona que siendo una ama de casa, ¿cómo se vive en la divina voluntad? Igual que se vive como siendo abogado, igual que como se vive siendo médico, igual que como se vive siendo barrendero, igual que como se vive, no importa lo que sea. La intención de todos nuestros actos es que sean realizados junto con la divina voluntad. Junto con la divina voluntad. Nada más. Entonces, junto con la divina voluntad es el ama de casa que cocina, el ama de casa que prepara todo lo necesario para que su familia esté bien, es el ama de casa que arregla, que limpia, en fin, el ama de casa que sale a comprar lo necesario para surtir de comida, de todo lo necesario en su casa, pero que todo sea con la intención de darle vida a la divina voluntad. No es problema lo que hagamos, sino la intención que tengamos. La intención. Bueno. Hasta aquí llegamos, doctor. Muy bien, doctor. Muchas gracias, y yo creo que pedirle a las personas que nos preparemos más todos para hacer mejores preguntas. Eso es muy importante, porque si no nos preparamos, no podemos hacer mejores preguntas. Vamos a preguntar lo mismo. Y le vamos a preguntar lo mismo al doctor. Y el chiste es que nos aclare temas que no conocemos, ¿verdad? O que conocemos poco, o que dentro de la lectura que estamos haciendo tengamos la posibilidad de preguntarle cosas súper interesantes al doctor. El doctor tiene cosas muy interesantes que contestar, ¿eh? Les aviso que cuando yo le echo buenas preguntas me he quedado así. Me ha ayudado muchísimo. Entonces parece que ustedes pónganse a leer, todos pongámonos a leer para hacer buenas preguntas, ¿verdad? Como el doctor nos ha pedido que leamos a partir del libro 11 o del tema que estamos haciendo, del tema que hemos estado tratando en del conocimiento de uno mismo, que ha sido estos temas, leer las lecturas que él mismo nos está haciendo y sobre esas lecturas preguntarle al doctor. Yo creo que eso nos puede ayudar mucho a todos. Doctor, así que bueno, pues hasta luego y perdón por haber llegado tarde otra vez. No, doctor, no lo perdonamos. Ahora va a tener que hacer 2 programas más de 2 horas. Bueno, ese rencor que tiene Cecilia no la deja vivir en la divina voluntad. No. Es rencor, pero fuerte rencor. Rencor del bueno, dice. Es rencor del bueno, del pesado. Bueno. Gracias, doctor. Gracias a todos. Gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima. Bye. Hasta luego, Jesús.